Hola, mi nombre es María Paula Díaz y bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, hoy quería hablar sobre los métodos de estudio. Me parece un tema supremamente importante porque independientemente de la etapa de la vida en la que estemos, vamos a necesitarlos. Independientemente de si somos estudiantes en el colegio o ya estamos en la universidad o estamos haciendo alguna especialización, incluso en el trabajo, saber qué tipo de método de estudio me ayuda a aprender tareas más fácil que pues me requieran como para cierto tipo de trabajo que esté haciendo o para fortalecer algún tipo de habilidad. Actualmente hay tres tipos de aprendizaje generales. Está la visual, la auditiva y la kinestésica. Sin embargo, obviamente hay un espectro muchísimo más amplio, solo que les vamos a simplificar a estas tres como para entender un poquito más los métodos de estudio de los que voy a hablar más adelante. Entonces está la forma visual, que básicamente es, como lo dice, aprender viendo tipos de cosas. Entonces, por ejemplo, esas son las personas que les gusta subrayar de diferentes colores y establecen códigos en una sola lectura, o por ejemplo las personas que hacen mapas conceptuales y más o menos ese tipo de cosas. También está la auditiva y son las personas que retienen información escuchando las cosas repetidas veces o con escucharlas una vez ya lo memorizan. Entonces es básicamente como recordar las expresiones orales de las personas. Y está la kinestésica, que básicamente se basa como en acciones o en tocar objetos o realizar actos que te ayuden a memorizar lo que estás estudiando en ese momento. Por ejemplo, yo en el colegio, aunque suene muy raro, tejía en clase y cuando estaba en mis parciales y después en los exámenes finales, yo me acordaba más o menos que estaba tejiendo con el tema que estaba viendo en ese momento en el colegio y así relacionaba las cosas y ese era mi método de estudio en ese momento. Quiero aclarar una cosa y es que los métodos de estudio se pueden combinar, podemos usarlos todos, en algún momento de la vida nos podemos sentir más cómodos con uno y luego movernos a otro. Esto no es un tema estático, simplemente es bueno conocerlos todos para saber con qué nos podemos sentir más cómodos o con qué otras cosas tal vez no tanto, para poder desarrollar y pues mejorar nuestro potencial muchísimo más y aprender de una forma más efectiva. Técnicas de estudio hay muchísimas. En este video les voy a traer las más conocidas como para que ustedes sepan la información y puedan ir aplicándolas y vayan encontrando su mejor método de estudio. Entonces el primero sería estudiar por Pomodoro. Pomodoro es una técnica en la que uno estudia 20 o 25 minutos y descansa en un intervalo de 5 minutos. Estos intervalos se pueden modificar, hay gente que estudia 40 minutos y descansa 10, dependiendo más o menos, pero lo que generalmente uno hace es empezar con 25 minutos y luego descansar 5. Esto te ayuda si eres una persona que se abruma mucho con la cantidad de trabajo que tienes adelante y te permite dividir una tarea grande como en pequeños intervalos y en pequeñas tareas para hacerlo más eficiente. Entonces en ese momento que estás estudiando estás 100% concentrado y en el momento de descanso te desconectas completamente de la información. Entonces, por ejemplo, vas y te preparas algo de comer, tomas algo, miras el celular, miras un video, pero te desconectas de lo que estabas haciendo para que cuando vuelvas no sientas la necesidad de estar haciendo otra cosa más. Hacer un mapa mental. Esta es una de las técnicas de estudio más conocidas. De hecho, es tan conocida que generalmente muchos profesores lo ponen de tarea como para ver que sus estudiantes sí hayan entendido la información que se les dio. ¿Por qué? Porque básicamente es plasmar en un papel, en un cuaderno, en una tablet, lo que sea, las ideas principales sobre un tema y organizándolas. Pero lo chévere de esto es que se generan conexiones entre los temas. Entonces es yo poder relacionar lo que entendí con otros temas y así hacer como de la información un todo grande que luego me ayude también como a recordar las ideas más fácilmente y también a poner como un orden en mi cabeza. O sea, las ideas que están desorganizadas, plasmarlas en un papel y organizarme. Entonces es uno de los métodos más efectivos de estudio. Los famosos resúmenes. Bueno, los resúmenes yo siento que es de amores y odios. O sea, o lo amas o lo odias, no hay como un intermedio. ¿Por qué? Los resúmenes son algo muy chévere, la verdad a mí me encanta hacer resúmenes, pero lastimosamente es algo que quita muchísimo tiempo, o al menos eso me pasa a mí.
cuando uno está escribiendo a mano, porque tienes que plasmar todas las ideas que van en tu cabeza a mano y a veces por tiempo o por la exigencia de la carrera o de lo que uno está estudiando en el momento, no se puede sentar a hacer un resumen como uno le gustaría, sino tiene que ser algo más breve. Entonces, básicamente, un resumen es coger toda la información que tú tienes y organizarla en palabras, en un texto, como por bullet points o párrafos pequeños resumiendo la información que entendiste. No es copiar y pegar textualmente lo que dice y solo algunas palabras del texto que estás escogiendo, o del tema que estás escogiendo, o lo que estás leyendo, sino es abstraer esas ideas y ponerlas en tus palabras en un pedazo de papel o en un computador. Las listas. Bueno, las listas per se no son un método de estudio, sin embargo son muy importantes porque nos ayudan a establecer una organización, es como la antesala al estudio y son muy satisfactorias porque, por ejemplo, uno hace una to-do list de todo lo que tiene que hacer en el día o todo lo que tiene que estudiar, y conforme uno lo va haciendo le va poniendo chulitos o lo va tachando para saber que pues uno logró esa tarea. A mí me parece que más que ser un método de estudio efectivo te ayuda a motivarte porque sabes que estás haciendo las cosas. Muchas veces cuando uno no mide sus resultados cree que no ha hecho mucho o que le falta demasiado y no se da cuenta cuánto ha avanzado. Entonces las listas también son muy importantes. Hacer esquemas, y esquemas es diferente de un mapa conceptual. Cuando yo hablo de un esquema es básicamente tener una idea principal y descomponerla en ideas pequeñas, ya no explicando y buscando conectores entre ellas, sino ir como desglosando la idea principal. Entonces, por ejemplo, en el caso de medicina, una enfermedad, entonces uno lo desglosa en diagnóstico para clínicos, cuadro clínico, tratamiento. Entonces uno va poniendo la información como lo más grande a lo más chiquito y eso te da un orden mental en términos de jerarquía de la información y qué tan importante es y cómo se construye un tema, que puede ser de arriba para abajo o de abajo para arriba. Los cuadros comparativos. Los cuadros comparativos son maravillosos. Con mis amigas siempre que tomamos notas hacemos cuadros comparativos en la mayoría de apuntes porque nos ayuda a sintetizar la información de una forma mucho más fácil y aprendernos las cosas realmente importantes. Otra vez un ejemplo de medicina. Entonces está tal medicamento, entonces las indicaciones y las contraindicaciones. Entonces hacemos un cuadro comparativo y es más fácil así analizar la información porque uno solo está pasando horizontalmente la vista y puede ir comparando lo que sí y lo que no al leer un texto completo, y es más fácil para uno fijar la información que tener que estar haciendo esa comparación de una forma no visual cuando uno está leyendo un texto. Entonces digamos que es una forma más clara de sintetizar las ideas, en especial cuando se trata de eso, como la antítesis de la idea que estás proponiendo. Entonces, lo que sí y lo que no, lo bueno y lo malo, todo ese tipo de cosas. Realizar ejercicios sobre el tema. Esto no aplica sobre todos los casos, pero es algo que me ayudó mucho en el colegio en matemáticas. Muchas veces los ejemplos que dan en clase son muy claros, pero cuando uno llega a la casa no los entiende, se da cuenta que en el proceso de hacerlos hay muchas fallas todavía. Entonces lo mejor que uno puede hacer es practicar uno solo. Entonces hacer ejercicios, ver lo que está mal, corregirlo para que cuando llegue ya la hora de presentar un examen o aplicar el tema que te están proponiendo sea mucho más fácil porque tú entiendes el proceso, porque ya no es memoria como me memoricé A, B, C, D, sino ya entiendo el proceso, entonces puedo utilizarlo como con confianza y ya lo domino. Entonces puedo, no, digamos que no es una inseguridad al momento de presentar algún tipo de examen. Entonces realizar ejercicios como de prueba que uno se ponga es buenísimo. Explicar los temas. La mejor forma de saber si uno está entendiendo información es poder enseñarla a otra persona o no de otra persona. Hay gente que le enseña o le explica a sus mascotas, a sus perros, a sus peluches, no importa, pero es buscar simplificar la información y que otra persona pueda entenderlo sin conocer el tema. Por ejemplo, muchas veces cuando me cuesta un tema, lo que hago es preguntarle a mi mamá si me puede escuchar y ver si entiende el tema. Esto ya no lo hago mucho, pero antes sí lo hacía. Entonces básicamente la siento y le explico el tema, y si algo no quedó claro es porque yo no lo estoy explicando bien, no porque ella lo tenga que saber. Entonces tengo que buscar maneras o formas alternativas de hacer que la información le llegue bien, y haciendo esas, digamos que, analogías o buscando otras formas de presentar la información,
denota que yo entendí tan bien el concepto que puedo buscar otras formas de explicarlo y no como yo inicialmente lo planteé. Entonces es una muy buena forma de estudio. La autoevaluación. Esto se liga mucho con las flashcards, o sea, autoevaluación, flashcards. Se pueden separar, pero en este caso yo las voy a unir. Cuando uno hace flashcards, generalmente hace resúmenes, pero en medicina aprendí que hay muchísimas páginas en línea para hacer flashcards. Hay muchísimas aplicaciones en las que uno se puede autoevaluar. Entonces, ejemplo, hay un tema que casi no entiendo, entonces me hago preguntas difíciles con su respuesta y después de estudiar el tema empiezo a hacer las flashcards. Y me voy equivocando y me voy equivocando y me voy equivocando hasta que las empiezo a tener bien y esa información se va a fijar en el cerebro de uno. Yo tengo la teoría de que entre uno más se equivoca, más aprende. Entonces es una forma buenísima de aprender. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y les haya ayudado un montón. Ojalá sigan buscando ese método de estudio o lo afiancen. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, a darle like al video, compartirlo si les pareció útil y suscribirse a mi canal. Adiós.